Pues bienvenidos a un video más de Pláticas con la Goco, un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Aline y ella es fundadora de Baristamex. Es es todo un mundo de capacitar a personas para iniciar su cafetería. Vamos a hablar mucho de datos curiosos del café, toda la experiencia que ella tiene en este medio como emprendedora, para conocer un poco más de tu historia, de tu experiencia. Entonces, para los amantes del café, esta es la plática perfecta. Bienvenida, Aline, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrea, y a la empresa Siconta por invitarme. Pues sí, es una gran experiencia el tema del café y además pues es un negocio que va en boga, ¿no? A poca gente no le gusta el café, entonces yo creo que es el segundo producto más vendido después del petróleo Guau. y pues obviamente imagínense es la mercancía que recorre distancias enormes para ser consumida. Sí, es un gran negocio. Ahorita están abriendo muchísimas cafeterías. Estamos viendo desde el 2010 un despunte muy significativo y creo que la gente cada vez consume café y café de mejor calidad y mejor proceso. Y eso es increíble, el dato curioso que nos dejas. Vamos a comenzar. Me encantaría preguntarte cómo inicia esta historia, tu acercamiento, porque hay muchas personas que somos amantes y probamos y vamos yendo a conocer de un lado a otro, pero tú lo llevaste hacia la parte de negocio, incluso para ayudar a otras personas a iniciar con este negocio de emprender una cafetería. Entonces, me gustaría que nos comentaras más o menos cómo es la base de tu negocio, y qué haces y cómo inició toda esta historia contigo. Bueno, fue muy curioso. Yo estudié informática, nada que ver con lo que hago ahora, Wow. y me puse a trabajar un rato en Disneylandia, en el parque de Disneylandia, como dinner cook. Después fui Mm. food prep y luego empecé en la cocina como sous chef de la main kitchen. Y ahí empecé a ver, ¿no? El tema de gastronómico y me llama mucho la atención los baristas que había ahí, ¿no? Cuando yo me voy a trabajar a Australia, ahí en un restaurante de comida mexicana, había muchas escuelas de barismo. Y mi tío que vive allá me decía, oye, pues deberías de estudiar algo referente al café, porque toda la familia toma café, pero bueno, él decía que ya había otras formas de preparar el café y pues evidentemente me emprendí el tema de capacitarme. Salgo de capacitarme, regreso a México y en México me contrata una empresa que se llama Café Ili y ahí empezó realmente ya el tema de mi trabajo pues en esta eh, digamos que el tema del café, ¿no? Ujú. Y empecé vendiendo café y me di cuenta que la preparación en México era muy deficiente. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a tomar café, pero ni siquiera sabían prepararlo en una máquina profesional. Estábamos acostumbrados a otro tipo de preparación. Soluble. Entonces, mande soluble exactamente o café de olla y principalmente la gente compraba máquinas y se enfrentaba a que no tenía los conocimientos para la operación del equipo profesional. Ahí empecé yo a dar mis primeros pininos y empecé a dar los primeros cursos sobre la utilización correcta de la máquina de espresso, donde es una máquina de espresso que hace espresso, que es la base de el espresso es la base de todas las bebidas que conocemos con café, y de ahí ya espresso, cappuccino, americano, latte y otras bebidas que pueden hacer con el equipo profesional, Andrea. Sí. Y así comenzaste, incluso de la necesidad del que la gente no sabía utilizar estas máquinas, pero ¿cómo lo llevaste? Porque a lo que yo comprendo, tu empresa se dedica al correcto uso y cómo Ujú. preparar el café, pero también a emprender, si les gustaría, como ese negocio en una cafetería, ¿no? Sí, de hecho, vi un eslabón, ¿no? Ahí de que la gente no sabe la preparación correcta del café y empecé mi tema de capacitación. Entonces, en 2012 empecé los sábados y los domingos a dar lo que eran las capacitaciones básicas de barismo. Realmente la gente, el término barista o barismo todavía no se utilizaba, estamos hablando en México, tan coloquialmente como lo que es ahora.
realmente esta palabra es más coloquial en Europa, pero en México sí les costaba trabajo identificar, ¿no? La palabra barista. Entonces sí tenía que poner en los flyers o en mi marketing que era cursos de café. Entonces ya con el tiempo fuimos mejorando Baristamex, ¿no? Baristamex es la Unión de Barista de México, entonces de ahí surgió Baristamex. Como emprendedora también pues me enfrenté a varios desafíos, como por ejemplo, pues obviamente la marca ya se empezaba a utilizar más frecuentemente y empecé pues obviamente fui al INPI y ahí fue la primera vez que registré mi marca y bueno, pues obviamente me enfrenté también a lo contable, a lo administrativo, a que tampoco sabía cómo se podían cobrar unos cursos, entonces tuve que tomar algún curso de proyecto de negocio, lo hice, me acuerdo perfectamente, no se conocen ustedes, Proempleo. Mm. Ahí hice mi proyecto y pues obviamente ya tuve en papel mucho más visión de lo que se iba a hacer en Baristamex. Luego, Baristamex, después de dar cursos, empecé también a vender los insumos porque mis alumnos empezaban a abrir cafeterías. Realmente me enfoqué mucho más a apertura de cafeterías, que es lo que la gente quería más. Ahora lo que falta es mano de obra, ¿verdad? Hay más cafeterías y hay poca mano de obra, pero normalmente mis cursos están más enfocados a la apertura de cafeterías, Andrea. Y por decir en tu experiencia, porque siento que tal vez hay personas que les pueda interesar esto o que tengan esa Ujú. pasión, en qué lapso de tiempo tus cursos dices en tales, no sé, por decir semanas, ya aprendes la base como para iniciar, porque en cuánto tiempo podrías decir tú que ya están listos para iniciar como baristas o sí, profesionales para iniciar una cafetería. Esta es una pregunta muy compleja porque regularmente, como te comento, el mexicano sí está muy dado a hacer las cosas porque tiene una lanita que le llegó a lo mejor de un finiquito de un trabajo o a lo mejor una de sus tías le está ayudando, pero realmente no tenemos una planificación y sí, el tema de formación para mí fue muy compleja porque normalmente me pedían muchos cursos express, ¿no? La gente no está habituada a llevar cursos de 3 meses, que es lo que realmente debería de ser. Pero El la gente mínimo, lo ¿no? que busca es la inmediatez y salir del bache para poder ya abrir al día siguiente porque necesitan hacer un café. Y se les hace que es fácil, pero es un poco complejo el tema del manejo correcto del equipo. Lo que yo hago son estos cursos de emprendimiento que son lo básico que deben de tener como para que no se queden en el intento, ¿no? Principalmente. Entonces, sí les enseño principalmente a lo que es hacer un expreso perfecto y de ahí ya a usar correctamente la máquina eh, de una manera fácil y segura. Ujú. ¿Y qué podrías decir en tu experiencia? Porque como Ujú. dices, ahorita hay muchas más cafeterías que realmente personas que las puedan trabajar bien y que incluso, como tú dices, tienen el dinero, inician el negocio, pero para mantenerte, y creo que cualquier negocio para mantenerte, ahí está la clave. En tu experiencia y lo que has visto, ¿cuál sería esa clave que dices, esta cafetería, si tiene esto, si tú te enfocas en este punto, puede que pases, no sé, los 3 años de emprender y entonces tu Sí, negocio siga creciendo? fíjate que es bien importante la ubicación. Mm. Aunque mucha gente dice que el delivery es buenísimo, pero si no estás en una buena ubicación no creces fácilmente. Es importante también la renta, ¿no? Mucha gente dice, no, pues lo que pasa es que no importa la renta, sino el local, que esté bonito, tampoco. También tienes que ver todos tus costos fijos para que no te coma la renta también. Yo les recomiendo que si van empezando, que no pongan una renta mayor de 15,000 pesos. Ya mayor de 15,000 pesos sí siento que se van a empezar a ahorcar si están emprendiendo, ¿no? Y son, pues, obviamente principiantes en el tema del negocio. Aparte, el café cada vez es más difícil de manejar porque ya hay mucha competencia en cuestión de la gente que pone barras de especialidad, por ejemplo, que ya son
normalmente operadas por baristas profesionales, pues ya traen otro tipo de producto, ¿no? No, ya no es el café típico que es el quemado, el que ponen en todas las cafeterías, sino ya las personas ya también son degustadoras de café y ya no te aceptan un espresso que parezca este café americano chiquito, ¿no? Como cuando yo llegué a México, pues me pasaba mucho en restaurantes o cafeterías que ni siquiera sabían hacer un latte, ¿no? Entonces sí Ujú. vi el cambio, ¿no? El cambio sí está evolucionando y pues obviamente hay muchos métodos de extracción ahora que también ofrecen las cafeterías. Los métodos de extracción son todos estos que van recopilando como formas de preparar el café, que ahorita están en moda también. Entonces es importante también que el negocio tenga innovación principalmente y que tenga un menú amplio, porque de Ok. puro café tampoco puedes sobrevivir. O sea, tendrías que poner realmente una barra de especialidad muy chiquita y ahí sí tener una renta de 5,000 o 6,000 pesos para nada más dedicarte al puro café. Pero si tú quieres dar un cheque, subir tu cheque promedio, sí necesitarías incluir lo que es matcha, que no nos gusta el matcha, el taro, el chai, todas estas bebidas que Sí, sí. están en tendencia, ¿no? Ujú. Esa es Sería como, una. como esa actualización constante, Ujú, mantenerte actualizado igual de los procesos y la diversificación. Porque sí, muchas ujú, personas a veces van como para el desayuno o si dicen, bueno, para pasar lo que ahorita se ha visto mucho, el networking, nosotros lo hemos estado buscando como la ujú. implementación, como ya el trabajo y estar en una cafetería. ¿Qué opinas de estos espacios que se van más allá de solo pasar una hora y tomar un café y ahora es como este fuente para igual socializar y conseguir empleo y conocer a más personas? Pues bueno, creo que, bueno, vi que este negocio empezó antes de la pandemia y cuando empezó la pandemia desaparecieron estos lugares, ¿no? Pero ahorita otra vez están en tendencia. Se me hace bastante bueno porque también le da a la empresa la oportunidad de que sus trabajadores puedan estar en una cafetería y no llegar a distancia, a cruzar la ciudad para llegar a una oficina y que tengan todas las comodidades que tiene de una oficina, pero cerca a lo mejor de donde tú vives. Entonces ya el desplazamiento es diferente y te crean un ambiente bastante cómodo, ¿no? Y con todas las amenidades que necesitas para poder trabajar a gusto, no estando en tu casa, ¿no? Porque a veces te consumen las labores, yo me imagino que las labores de hogar de repente se mezclan con las del trabajo, entonces creo que es una buena opción para las personas que quieren un lugar donde puedan trabajar y puedan tomar cafecito o tecito o bebidas diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto que ya existen varios tipos de, exactamente, cafeterías, Ujú, que ya está el coffee truck, el coffee coworking, cafetería ecológica, la que es el café restaurante, ¿no? O sea, ya hay ujú, varios estilos de, ¿no? Y cuando alguien, ujú. pues yo he visto, bueno, yo sí también soy amante de café, yo trabajé en una cafetería, llegué a hacer arte latte Mm. en algún momento, hace como Ah, 10 ahora años, qué me salían bárbaro. mis, ahí en mi Instagram pueden ver alguna vez que hice uno. Y Órale, Matías. Ujú, sí, me encanta mucho y de hecho uno de mis sueños es tener una cafetería por el ambiente que se genera, creo, en estas cafeterías. Digo, yo en ese momento era como empleado, empecé como a, pues a repartir el café primero de mesero y después ya me metieron como a hacer comida y al último a usar la cafetera, ¿no? Pero bueno, la máquina. Entonces, pero se genera un ambiente súper, bueno, a mí muy emotivo, muy bonito, siempre huele a café, música tenue. La verdad es que es muy, muy lindo el tema de tener una cafetería. Pero yo creo que muchas personas, o he compartido con otras personas la sensación de crear una cafetería. Por eso he visto tantas. O sea, creo que muchas personas se enamoran del ambiente, de cómo funciona este místico. Hay cafeterías que están hechas como librerías, o sea, hay temáticas. Entonces, se puede combinar muy bien el ambiente, la degustación y el sentirte ujú. cómodo, ¿no? Y, Sí, y en esta ujú. parte de, bueno, lo pongo en contexto porque quería hacer una pregunta. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a las personas que de alguna forma han tenido, creo yo, a lo mejor esta experiencia o que tengan otro tipo, o que quieran poner su cafetería? ¿Qué, qué,
¿qué les dirías tú al tener todas estas formas de trabajo o de diseño de cafeterías? ¿Qué tendrán que estar pensando para poder ellos crear su cafetería, su imagen, su forma de trabajo? ¿Cuál sería el deber ser que tú les recomiendas a cada uno de ellos? Porque seguramente hay muchísimas personas que están pensando en querer hacerlo y que también sabemos es una inversión no tan baja, porque una máquina creo que anda en 80,000, 120,000, ¿no? Ya Es usadas correcto. como en 40,000, o sea, nada más la pura máquina de expreso. Entonces, o sea, ya si hacemos todo un costeo de todo lo que pueda salir en una cafetería, pues puede salir en más de, no sé, tú tendrás datos mucho más certeros, pero mínimo yo creo unos 150,000 pesos y eso muy, muy barato y muy chiquitita y muy de nada más de paso. O sea, estoy hablando de muy pequeña, Sí. pero a lo mejor medio millón para que tengas 5 o 10 clientes. Supongo tú ya tienes unos rangos, pero ¿qué recomendación le darías a todas estas personas que tienen este sueño de crear su café y qué errores o qué cosas deberían de tomar en cuenta para que no cometan los mismos errores que tú has visto a través del tiempo? Primero, tener claridad en tus costos y márgenes. Eso es importantísimo, que todo tengas bien por eso se hace un plan de negocio. Es bien importante tener un plan de negocio para poder proyectar tu negocio y a pesar de que mucha gente tiene un plan de negocio, a veces salen gastos extras, ¿no? Eh, Capacitar a tu personal tanto en forma humana como de sus habilidades para la preparación correcta del café y pues obviamente también que el café es muy versátil y pueden combinarlo con su personalidad. Yo les comento, yo he tenido alumnos en donde me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo hago manualidades, ¿no? Y pues me gustaría tener un extra. Entonces veo que mis alumnas ya llegan con el café del Oxxo o vienen con el cafecito del Starbucks. ¿Puedo decir marcas? Sí, Sí. Sí. claro. Entonces, bueno, ella vio un negocio, del negocio que ella ya tenía, dijo, bueno, para incrementar mis ventas, pues obviamente me gustaría poner una cafetera aquí y en vez de que vayan a comprar el café afuera, pues obviamente mejor me lo compren a mí. Pero ya estaba dentro de un negocio que ella tenía. También hay, pues obviamente, cafeterías temáticas y yo creo que eso es lo que nos da la magia del café, que las personas ya pueden poner ahí lo que más les guste. Tenemos desde aficionados a café, ¿no? De especialidad, que traen granos de diferentes partes del mundo y las preparaciones son diferentes y le da esa diversidad o esa característica a su negocio, como poner un negocio muy enfocado como tipo Starbucks, ¿no? Que es el modelo de negocio que la gente normalmente trata de imitar o copiar, ¿no? Entonces todo depende de la personalidad, porque no sé, a alguna persona le gusta los libros, como lo comentaste, Matías, y que llegas a la cafetería y lo ves muy, pues, intelectual, ¿no? También está como muy enfocada las cafeterías que hay gente intelectual o entrevistas o los que están enfocados a tipo oficina, ¿no? Todo depende, ¿no? Todo depende del enfoque que tú le quieras dar a tu negocio de cafetería. Y sí, los mayores errores es que compran equipos caseros, ¿no? Porque no saben seleccionar. También nos ha pasado muchas veces aquí con alumnos que toman el curso y nos comentan, es que hubo una venta en la noche en Liverpool y vimos una máquina casera y pues obviamente con eso queremos iniciar y lamentablemente les comentamos, es que realmente no van a poder hacer un café de buena calidad con una cafetera casera, aunque tú tengas todas las ganas de emprender, pero primero que nada, la cafetera no tiene la presión correcta, la cafetera casera, como las profesionales. Entonces, imagínate nada más que lleguen 5 clientes, 5 comensales a tu cafetería y que tú quieras ofrecerles 4 capuchinos. Pues esa máquina no te va a dar y no le vas a decir al comensal, espéreme 20 minutos a que mi máquina se recupere de la presión. Entonces sí hay que ver todos esos factores. No es nada más poner una cafetería porque es bonita o porque podemos poner un café de una cafetera casera, ¿no? Que es uno de los primeros errores que hay. Después, también meter a toda la familia a trabajar, ¿no? Porque bueno, es que vamos a emprender una cafetería y entonces la Eso. abuelita hace la comida y realmente no tienen un salario fijo. Todo mundo es lindo y quiere aportar algo, pero cuando no les das
remuneración económica o un salario, pues la abuelita al mes te va a botar el trabajo y todo el mundo dice que al principio está muy entregado a hacer el negocio familiar y la verdad es que no. También las sociedades son difíciles. También les podría decir que si es posible emprender solos es mucho mejor. Y Ok, hablando de esas máquinas que comentas, a mí se me hace un tema muy interesante porque justo hablas de, si vas a iniciar, invierte en un buen equipo, precisamente porque tal vez a veces lo barato sale caro y lo que dices no te va a dar para tantos clientes o seguidos, ¿no? Ujú. Por decir, entonces, ¿tú no recomendarías como comprar todo este equipo cuando son, no sé, en lugares así como Liverpool, pues sí, esas cafeteras que venden ahí? ¿O dónde es donde pueden acercarse esas personas que les gustaría iniciar el negocio como a buscar estos equipos de trabajo? Bueno, nosotros en Baristemex con el tiempo somos también distribuidores de equipos profesionales. Ok, ¿No? ok. Aquí Aquí lo también vamos a pueden dejar. aquí conseguir, claro. exactamente. Tenemos también taller técnico, servicio técnico, y pues es importante que les comente yo a los emprendedores que si van a invertir, que inviertan en un equipo que les va a durar 30 años, ya que los equipos normalmente que compran como estos caseros, pues a final de cuentas están diseñados como, con una caducidad, ¿no? Y aparte no tienen las refacciones porque son productos que se van renovando constantemente. Entonces, realmente lo sacan del mercado y ya si tu cafetera necesita una refacción, ya no la vas a encontrar. En cambio, cuando son cafeteras profesionales, pues obviamente siempre hay refacciones. Eso es importante también. Ok, Ujú. ¿y con cuánto dinero crees que mínimo deberían de ahorrar para que al menos sepan hacia dónde tienen que ir y qué has visto en promedio, con cuánto mínimo comienzas una cafetería? Como tú comentaste, como mínimo pero mínimo 300,000 pesos. Ok, Y casi está muy al ras, o sea, con una máquina de un grupo, una cafetera de un grupo, con su molino, y pues a lo mejor unas sillitas y comprar todo lo que son los insumos, ¿no? Y a lo mejor licuadora, cubiertos, como un claro, mínimo. claro. Sí, Y hay pero... que, ujú. no, y aquí hay que poner en contexto que porque siempre va a haber alguien que diga, no es cierto, se puede con menos, ¿no? Yo creo que más bien aquí la recomendación es con un mínimo Ujú. contemplando exactamente ya el que compres insumos o compres maquinaria mínima de calidad para que pueda sobrellevar la parte de una cafetería y tener un constante flujo de clientes, ¿no? Porque también de pronto siempre va a haber que diga, no es cierto, a mí me, yo lo hice con 50,000 pesos, pues, o sea, sí, también hay formas que a lo mejor vas comenzando con ese tipo pero a lo mejor tuviste que cambiar 3 veces de máquina, ¿no? O terminaste comprando 4 caseras, 5, entonces terminas Ujú. gastando lo mismo, ¿no? Y creo que también, bueno, yo entiendo la recomendación aquí es si lo van a hacer, pues inténtenlo hacerlo bien, porque si al final emprender siempre es un riesgo, emprender siempre es difícil, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero si lo van a hacer, pues háganlo de la mejor forma y pues en este caso aquí, por ejemplo, que estás tú, pues acérquense a profesionales que ya tienen toda esa experiencia, que a lo mejor dicen, sí, es más caro, pero como en toda la vida, lo barato sale caro, entonces se pueden acercar, ¿no? A profesionales como tú que ya tienen esa experiencia para poder guiarlos hacia a lo mejor qué es lo que les conviene, ¿no? Y pues a veces hacer Ujú. ese esfuerzo se vale un poquito más la pena que a lo mejor por ahorrarte un dinero, ¿no? No, pues ahorita también ha habido mucho truco en las redes sociales, ¿no? Te están vendiendo máquinas muy baratas que no son ciertas. También muchos alumnos me han dicho es que compré una máquina, pero pues obviamente como no soy técnico, pues la agarré muy barata y pues hay que cambiarle las válvulas, las electroválvulas, hay que hacerle cambio de resistencia, entonces les va saliendo más cara. Sí, yo siempre les recomiendo que compren aunque sea una máquina de un grupo, pero que sea nueva, porque tienen un año de garantía, entonces también se evitan de problemas. De repente, muchas de las máquinas que ya están en el mercado también ya están muy recorridas, entonces en vez de durarte 30 años, te van a durar 5 años y a veces tienen pues sus defectos obvios de uso, ¿no? Entonces sí tienen o que vayan con un técnico, que los acompañe un técnico y que realmente les haga un diagnóstico. Y va a ser un diagnóstico que tampoco podemos garantizar al 100% que el equipo esté
eh, teniendo una vida útil de 4 años, cuando de repente, pues, por ejemplo, una resistencia, no podemos saber la vida útil de la resistencia de una máquina. Entonces, como puede verse bien el equipo y una resistencia a los 3 meses ya no sirve y son 4,000 pesos menos, entonces vas ahí teniendo merma, ¿no? Sí, La yo de eso. resistencia, para salir de la duda, ¿la resistencia qué es? La resistencia está dentro de la caldera. La resistencia es lo que calienta el agua. ¿Se acuerdan cuando ustedes, o bueno, ustedes son más chicos que yo, ¿verdad? Pero cuando éramos chiquitos, de repente no había gas y había una resistencia que usaban para Ujú. calentar el agua. Ah, ok, ok. Ujú. La resistencia lo que hace es dividir lo que es el agua del vapor. Entonces, dentro de la caldera. Y entonces se calienta nada más con agua. También es importante que si no toman un curso, también no saben cómo utilizar la máquina. Uno de los errores principales cuando compran un equipo es que dejan la máquina sin agua y pues esta resistencia se quema. Entonces, es otro de los tips que les doy, que cuando toman un curso normalmente les enseñan cuáles son las formas correctas de utilizar la cafetera para que tenga una mejor duración, la limpieza y bueno, el mantenimiento, ¿no? Porque también la gente o las personas que compran su cafetera normalmente piensan que va a trabajar toda la vida sin servicio técnico. Hay que cambiarles duchas, hay que cambiarles bueno, hay que estar revisando las electroválvulas, ¿no? Hay que estar limpiando el equipo constantemente. Entonces sí es importante que tomen un curso para que sepan cómo también tener cuidado, los cuidados básicos de su cafetera, ¿no? Que es su inversión. Claro, Y, que es carísimo. Cambio de empaques, por ejemplo. y Ujú, justo me gustaría tocar un tema que ahorita lo tocaste sobre cuando inicias un negocio, que es muy fácil iniciar con personas cercanas, que son familiares o amigos, y el ujú. problema que puede traer después. Tal vez yo no profundicé un poquito en eso, pero me gustaría mucho conocer igual esa historia tuya, porque nos dices primeramente que estudiaste otra cosa. Cuando tú iniciaste esta empresa, no sé si seguías a la par con un trabajo estable y empezaste con esta empresa, y Ujú. si cuando ya tomaste la decisión justo de registrar tu marca, ¿con quién empezaste? ¿Quiénes fueron esos aliados que dices fueron clave para que este negocio iniciara bien? O si has tenido Sí. unos tropiecillos ahí. Sí, justo cuando yo empecé también fue curioso porque fue por necesidad en el tema de que encontré un como un eslabón, como les comentaba, ¿no? Yo trabajaba en Café Ili, en ese entonces yo era ejecutiva de ventas y bueno, las personas que compran Café Ili normalmente nos decían, no, oye, ¿no sabes si sobre un curso sobre café? Porque bueno, ya tengo la cafetera y la compañía en donde yo trabajaba normalmente daba los cursos solamente comprando 30 kilos de café. Entonces la gente me buscaba y me decía, ¿sabes qué? Yo sí necesito un curso para poder preparar correctamente el café y pues empecé trabajando y poniendo mi negocio. Sí fue de gran ayuda el tema de que tuviera yo un ingreso adicional porque sí sabemos que para empezar pues sí se necesita inversión. Y pues como yo daba cursos directamente a las cafeterías, realmente no necesité al principio un local, ¿no? Ujú. Para dar los cursos. Ya después con el tiempo, pues sí me enfrenté a rentar y fue uno de mis errores principales, el rentar un local, ¿no? Donde no vi números y se me hizo muy bonito dentro de una plaza y pues me aventé, como dicen, como el borras y pues obviamente me di cuenta que no estaba saliendo lo de la renta, ¿no? Estaba pagando 45,000 pesos de renta. Más empleados, más agua, más luz y todas estas cosas que te vas enfrentando, que piensas que es fácil y lo vas a sacar porque estás en una plaza y pues no. A veces te Te da vueltas la enamoras. vida, te enamoras ajá, entonces tuve que reacomodarme. Y lo del INPI, pues eso sí fue, mi papá me dijo que lo registrara, que era mejor porque mi marca cada vez era más conocida. Entonces, ya alguna vez alguien, pues se puso también mi marca Baristamex, y pues sí fue como que, pues si no la registro de una vez, pues al rato vamos a tener un tema, ¿no? Si ya tu negocio ya está dando frutos y ya está como
dándose a conocer, yo sí les recomiendo que vayan directamente al INPI. Hay gestores, pero pues como yo era emprendedora, pues tenía que bajar costos y tenía que hacer las cosas yo sola, ¿no? Entonces Y sí esa es hay. una, Ujú, no, y esa es una realidad, o sea, de hecho parte de lo que nos estás contando, la verdad es que lo vemos como un común denominador, que al final muchas veces por desidia no hacemos, y que en ujú, estas recomendaciones a veces familiares puede haber buenas, como puede también haber malas, y como en este caso, pues, si no tengo los recursos, pues voy, ¿no? Y me acerco a la institución y leo, ¿no? Que a veces es complicado porque dicen los emprendedores terminan haciendo de todo. Pues sí, porque al final tampoco tienen como todos los recursos para que puedas mandar a un especialista de cada uno, ¿no? Porque también son caros, o sea, un especialista es caro, ¿no? Pero me claro. pareció muy agradable o un buen tip o la jugada que hiciste de que tú vendías café y después le agregas un valor a la venta del café dando estas capacitaciones para que precisamente muchas de las Ujú, personas que te lo pedían pues se fueran ujú. acercando contigo y esto hacía a que tú generaras mayores ventas seguramente, ¿no? Y de pronto muchas veces creemos que necesitamos que el panorama se ponga perfecto para poder hacer algo y muchas veces es en el momento en el cual uno tiene que ir moviendo las circunstancias y crear pequeños detalles que a lo mejor muchas personas dirán, ay, pues era obvio, pues no, o sea, no es tan obvio y no es tan fácil ejecutarlo y después de ahí empezar a cargar hacia, ok, ya ahora voy a invertir todo ese dinero en crear una cafetería y que veo, o sea, tuviste, al final pues fue una situación donde te generó pues muchas circunstancias que por el amor que le tenías a que te había salido bien las cosas, dijiste, se va a poder, y de pronto, pues seguramente terminaste ahí un poco con alguna frustración o situaciones, ¿no? Pero seguiste adelante, también que creo eso es Ujú. una parte muy padre. Sí, pues es que la creatividad, la necesidad de la madre de la creatividad, y nada más te vas moviendo. Lo que pasa es que cuando yo ya di el paso de un local, pues realmente ya mi empresa ya estaba sólida. Y para mí no fue tan difícil salirme del lugar porque ya tenía, como tú dices, ya hacía otras cosas. El negocio del café para mí, pues fue ir sumando todo lo que podía hacer, ¿no? No solamente capacitaciones, sino que le sumé la renta de equipos, la reparación de equipos, venta de insumos, ahora lo que doy, la venta de cafeteras y molinos, coffee breaks. Entonces, de mi negocio, o sea, yo empecé a aprender todo lo que es alrededor de mi negocio. Y yo también entendí que yo no podía estar vendiendo chile, mole y pozole, sino que de mi negocio salieran los demás negocios. Ok. Entonces eso para mí, a eso es lo que me ha hecho crecer a mí, porque muchas veces, por ejemplo, es lo que yo les recomiendo a los emprendedores, que de su producto pueden hacer muchas cosas y vender muchas cosas, ¿no? Adicionales, ¿no? Les comento, yo me enfrenté con el tema del barismo porque el barismo es muy ortodoxo. Nada más mis compañeros baristas son como, solamente te tienes que dedicar al café. Y yo creé el barista comercial, que es que pueden ustedes vender también bebidas como taro, matcha, chai y más bebidas para incrementar su cheque promedio. En el mundo del café ha cambiado, ¿no? Principalmente porque antes solamente eran las cafeterías y ahora hay barras de especialidad. ¿Sí han escuchado sobre las barras de especialidad? No, ¿No? cuéntanos un poco de eso. Las barras de especialidad, como les comento, se enfocan principalmente para conocer a la finca, ¿no? Al productor, a la finca, y pues obviamente los procesos del café. Entonces ya llevan una ficha técnica y hay diferentes tipos de tostado y hay diferentes tipos de, pues obviamente de granos y de países, ¿no? Y lo que pasa con las cafeterías es que nada más venden un solo tipo de café, el comercial. Entonces, también nos enfrentamos a que si tú solamente vendes café, no vas a poder sostenerte como una cafetería eh, como de barra de especialidad. Es muy difícil tener una barra de especialidad. Por eso yo les puse barista comercial. Entonces, como les comento a todos los emprendedores, siempre se tienen que diversificar para poder mantenerse en el juego, ¿no? En el tema del emprendedor.
Y ¿no? Y justo, sí tienen, y de los, sí, dime, André, no, perdón. sí, sí, te escucho. Entonces es importante que tengan bien claro lo que quieren hacer con la cafetería. Porque sí, como comenta Matías, ¿no? No solamente es poner la cafetería por pasión y no la saben ejecutar. A mí me ha pasado muchas veces que tengo alumnos que me dicen, ya tengo todo, tengo desde hace 6 meses, pero no me atrevo a abrir, porque ¿a qué se enfrentan? A los errores clásicos del juicio. Es que va a llegar la gente y el vecino ya sabe más de café y van a venir a mi cafetería y pues va a haber una comparación y van a ver que no soy experto en café. No importa, así empezamos todos con el aprendizaje es ejecutar. No puedes dejar esperar mucho porque también si lo piensas mucho no ejecutas. Sí, hay Claro, veces claro. que dar el primer paso es lo más importante y ya ahí vas aprendiendo con la marcha. Y hablando justo de lo que dices de los cafés, porque yo no tengo mucho conocimiento en eso, tú ya tienes como ya has probado de diferentes, ¿cuál podrías decir por decir el país? Yo sé que hay varios que lo exportan muchísimo más, pero a tu gusto personal, ¿cuál es el que podrías decir este es 10 de 10, Este es el mejor. el Ah. mejor? Pues el mejor es el que más te guste, ¿no? Yo siempre he dicho. Ok. Porque pues sí, de gusto se rompen géneros, pero a mí me gusta mucho el café nacional. Yo muchos años trabajé, pues imagínense, en Italia no se produce ni se siembra café y decían que el mejor café era el italiano. No No, existe el café italiano. Entonces es importante saber también aquí como emprendedores que México pues es uno de los mayores productores de café a nivel mundial. Tenemos como productor de café orgánico a Chiapas como el primer lugar de productor de café orgánico en el mundo. Y tenemos un mundo de historia en el café que tampoco sabemos aprovechar. Y somos los que menos consumimos café. Yo creo que hay que invitar a las personas a que empiecen a experimentarse con el café. ¿Por qué? Porque normalmente en Europa vas a Europa y hay café cada esquina y la gente aquí todavía, los alumnos me dicen, ay, es que ya hay 2 cafés por mi casa y me da miedo emprender porque hay mucha competencia. Yo creo que lo que tenemos que los emprendedores hacer ahorita, que ahorita está en boga el café, es capacitarnos para dar un buen café y enseñarles al paladar del mexicano que puede consumir un buen café de buena calidad. Y México tiene muchos lugares de café. Estamos hablando de Veracruz, Chiapas, San Luis Oaxaca. Potosí, Guerrero, Oaxaca, Estado de México. Podemos hablar que casi toda la República Mexicana puede ser productora de café. Y apenas nos estamos dando cuenta que nos encasillamos solamente en 3 estados. Entonces creo que Sí. como productores de café tenemos la obligación tanto de tener la historia y la cultura del café y también tener un buen paladar, ¿no? Para probarlo, ¿no? Y que se nos haga costumbre tomar café. Claro, claro. Y que de hecho, parte, digo, también, esto es como dato curioso, la parte de que México antes no había, o sea, llega a México el café por ahí del siglo XVIII ¿Mm? y bueno, dicen probablemente desde las Antillas francesas, que era como Haití o República Dominicana, pero se introdujo primero en Veracruz, ¿no? Por su clima, la cercanía al Caribe, y en sus inicios se cultivaba, por ejemplo, con huertos familiares o fincas pequeñas, pero todo esto fue creciendo, ¿no? Al punto en el cual hoy Chiapas es el productor, bueno, de los productores número uno. Ujú. Entonces, también la historia de cómo va creciendo aquí es muy interesante y el cómo también nos adaptamos y de pronto cómo está tan polarizado la cultura del café, porque hay, creo yo, mucha gente que le sabe muchísimo. Bueno, yo me considero, no que sepa mucho, sino me considero de los que quiere aprender mucho, pero hay mucha, o que les gusta, pero hay también mucha falta de, de cultura del café del mismo, porque pues la mayoría es soluble, Quemado. es quemado, es a lo mejor de, por ejemplo, bueno, hay algunas cadenas que de pronto hacen muchos expresos, lo tienen, lo dejan caliente, ya sabe medio raro, lo ponen y después le ponen la leche, ¿no? Y ya sale, y así lo venden. La verdad es que, bueno, a mi gusto, pues, le terminar poniendo azúcar para que no sepa, porque ya no sabe tan rico, pero digo, y nos queja, pero a lo mejor también es parte de la educación que no se tiene o del miedo también, porque pronto un café también, o sea,
tú te imaginas café y todos se imaginan un Starbucks, ¿no? 80, 90 pesos, 120, dices, oye, carísimo, ¿no? Pero también no es tan caro, o sea, un americano o un expreso no es muy caro. ¿Cuánto está por ahí un promedio? ¿Un 40 pesos, 40 30? pesos, pero la gente El- no va a Starbucks a tomar café, va a tomar claro, batidos. Sí, y mucho de lo que comentas es muy cierto, Matías. En esa falta de conciencia y de capacitación, la gente sigue comprando máquinas sin molino, cuando en las 5 Ms el molino es más importante que la máquina. El café molido ni siquiera cuando llega ya a las manos de la persona que va a utilizar ya está fresco. Con decirles ahorita que es un dato bien importante, que el café molido solamente tiene una vida de 8 horas. Entonces, pues ya les llega un producto viejo, con sabores amargos, pues ya con un perfil bastante malo. Y la gente sigue buscando la manera de comprar café molido en el súper, ¿no? Para su cafetería, grave error. Tienen que tener un molino para que pueda tener la experiencia, que realmente en una cafetería no estás vendiendo más que una experiencia, porque usamos los 5 sentidos. Usamos el tacto, usamos la vista, usamos el oído, usamos el paladar, usamos los 5 sentidos están ahí. Entonces realmente no se ve como negocio, se dice que la experiencia es lo que realmente ofreces en una cafetería. claro, claro. Ujú, Y por ahí, por ejemplo, ¿tú qué opinión tienes? O sea, yo ujú. conozco por ahí Ajá. a un empresario que inventó, entre comillas, el café en lata, que era como comprimirlo para que saliera fresco, ¿no? Y cuando tú lo abres, se siente todo el aroma, pero pues está enlatado, está al vacío muchas Ujú. veces. Y, y, y no sé, o sea, por ejemplo, este tipo de café, ¿lo recomendarías? Es un poco más caro por el proceso de mantenerlo dentro de una lata, pero Ujú. en teoría sí es más fresco. eh, o- eh, Ya, fue Andrea Ily el que inició en 1933 el envasado del café, como tú lo comentas, y se hace con nitrógeno. Y efectivamente, el nitrógeno lo que hace es dejar solamente el nitrógeno y que salga el oxígeno. Entonces, el oxígeno es lo que hace que el café envejezca. Entonces, lo que hacen este tipo de productos enlatados con nitrógeno es que paralizan, o sea, o dejan inerte al café, y cuando lo abres es cuando entra realmente el oxígeno y es ahí cuando ya empieza a envejecer el café. Es un método bastante o- interesante y fácil, ¿no? Para exportar, ¿no? O importar. O sea, claro, sí, que sí lo obviamente se convierte en algo recomendarías. más caro, ¿no? Sí, obviamente es como el petróleo, el café. El café en la antigüedad, aquí no había mucha gente que tostara, y lo que hacían los europeos, principalmente en Italia, era mandar el café en verde. Ellos hacían la transformación del producto y nos lo vendían 10 veces más caro, igual que nos pasaba con el petróleo, o nos sigue pasando con el petróleo. Mandamos a Estados Unidos el petróleo y nos lo mandan en gasolina, ¿no? Y nos lo venden 8 veces Más más caro. caro. Entonces, igual es el mismo proceso que pasa con el café. El café en general no debería en México no es costoso, o sea, la verdad es que por toda la producción que hay, y ha aumentado muchísimo en estos, no sé si han leído las revistas y los periódicos o lo que sale en internet, pues ha aumentado muchísimo el café, ¿no? Entonces, creo que una taza de café como emprendedor, cada kilo más o menos te salen 100 cafés por cada kilo. Estamos hablando que si el kilo te cuesta unos 500 pesos, te está saliendo la taza de un espresso sencillo en 5 pesos. Wow. O sea, sí puedes tener un margen de utilidad muy amplio. Sí. Bueno, que también hay que Entonces, agregarle otros costos, ¿no? Pero, o Sí, sea, sí, en general, sí, agregarle otros costos, claro. pero ahí directo sí se ve como muy abismal, ¿no? Pero también por eso creo que en algún momento se hablaba que cafetería, buen negocio, ¿no? Porque al final el café es muy barato. Pero bueno, con toda esta competencia también se va complicando porque ahora tienes que dar más y hacer más y que inventarle, ¿no? Tal vez, o ahí me equivoco. Mm, También yo creo que depende de donde lo ubiques. Ubicación Porque la 100%. ubicación 100%, por ejemplo, no es lo mismo poner una cafetería en Polanco que ponerlo en Iztapalapa, por ejemplo. Mis alumnos que tienen negocios en Iztapalapa no venden expresos, por ejemplo. La gente no está habituada a tomar expreso. Su cheque promedio son más frappés, por ejemplo.
¿no? Mm. Entonces ahí yo te aconsejaría poner una cafetera de un grupo y vender más commodities, ¿no? Como los frappés, los smoothies, etcétera. Pero si tú pones, por ejemplo, una cafetera en la Condesa, donde la gente va y si va y conoce de café, ahí sí hasta te recomendaría poner una cafetera de 3 grupos, ¿no? Y ahí, pues, obviamente, el cheque promedio del café sí sube más que en Iztapalapa, que a lo mejor que tu commodity te va a ayudar a mantener, pues, un cheque promedio alto, pero no va a ser el café el que te va a salvar la vida para pagar los gastos, efectivamente. Y ahí Claro, claro. entra ese estudio de mercado que comentas, ¿no? O sea, también estudiar si la ubicación es importante, pero también qué consumen en esa ubicación y eso es lo que te va a dar como ese resultado, porque justo yo no había analizado eso, que tal vez una persona que está emprendiendo y dice, me gustaría empezar de lleno y dar excelente calidad, pero tal vez la ubicación, las personas no están habituadas a esos sabores o no le dan el mismo valor. ¿Y qué va a pasar? Va a fracasar, pero no porque tu producto es malo, sino tal vez porque tu estudio o el lugar donde lo pusiste no es el adecuado. Y creo que sería un buen tip para las personas porque pues a veces Ujú, esa frustración de que tal vez no funcionó la cafetería, bueno, tal vez no puede ujú, ser solo por el perdón. producto, tal Ujú, vez hay otros factores que estaría bueno analizar antes de ponerla y como ajá. ir de la mano, tal vez si tú das estas capacitaciones, acercarte para no cometer ese error, ¿no? Otro error muy común, como comentas, Andrea, es que la gente pone una cafetería porque le está yendo al de enfrente muy bien. Y Mm, dice, no, hombre, pues obviamente yo también voy a poner una cafetería enfrente de él y da los mismos precios que la persona que está enfrente, pero tú no sabes si el local de enfrente el abuelito se lo heredó, ¿no? O a lo mejor está colgado de la luz, ¿no? O puede estar muchos factores que a lo mejor, o puede estar consiguiendo el café mucho más económico que tú. Entonces tú no puedes basarte en el café de enfrente. Tú tienes que hacer tus propios costos y tienes que ver tus propios márgenes, ¿no? De ganancia. Entonces mucha gente truena al de enfrente porque empieza a tener una competencia desleal porque dicen, no, pues voy a ponerme y ahorita para ganarme a sus clientes doy muy barato y terminan, ¿saben qué? Terminan cerrando los dos. Sí, ahí también sí es una competencia desleal, que de hecho tengo yo entendido que esa parte fue como muy marcada por los bancos, si se dan cuenta, entraba un banco y otro banco llegaba enfrente, ¿no? Por eso hay zonas de bancos. Ya lo estoy quemando un poco, pero sí es una competencia desleal que aparte no le funciona a ninguno de los dos a la larga. Ya, Oye, oye, yo tengo una duda, así súper duda. sí. Se habla, bueno, dicen que hay un café que sale que se come un gato o un animal y que después bueno, lo desechan y después lo lavan y ese lo venden y lo venden muy caro. ¿Es cierto esto? Sí, sale de una civeta. De Eh, hecho, de un animal parecido como un gato, y es en Ok. Indonesia, principalmente. Justo lo que hace el animal en el estómago es el proceso de despulpe, ¿no? Wow. El animal, nosotros nos usamos las despulpadoras para poder quitar lo que es de la fruta, es el mucílago y pues en general todo lo que viene dentro de la fruta, que se despule la pulpa de la fruta y se quede el grano. ¿Sí han visto el grano del café? sí. Ujú. Ok, entonces nosotros usamos máquinas. Esto empezó en Indonesia principalmente por un fenómeno que pasaba, porque estos animales, los civetas, es el copilú, que le dicen a esta bebida, iban directamente a lo que eran las plantas, los cafetales, y consumían la fruta y bajaban al pueblo al día siguiente y las personas del pueblo veían que al defecar, pues obviamente ya el grano salía, pues obviamente despulpado. Y ellos lo hacían en forma tradicional, pues obviamente como también en México se hacía en comales. Y ellos tostaban y hacían su propio café. Los turistas llegaban y pues se emocionaban con el proceso del consumo de estos animales y pues se ha vuelto realmente un producto que le dicen aspiracional, ¿no? No, no cualquiera puede tener un producto, pero a mí, en lo personal, si puedo dar mi opinión personal, pues a mí se me Sí. hace eh, este, de los animales, se me hace una Como explotar explotación ¿Maltrato? animales. animal. Una explotación animal, ¿no? Porque pues obviamente yo tuve la oportunidad de ir a Bali hace unos años y veía a todos estos animales
pues en unas jaulas y pues los alimentaban todo el tiempo, como los dichosas reses guayú y que solamente las mantienen pues para que no creen músculo, ¿no? Que solamente sea la carne rica en grasa y pues bueno, se me hace pues una forma muy fea de trato animal, pero pues obviamente se volvió famoso y ayudó muchísimo al pueblo para vender café, ¿no? Como todo, como todos los países tienen pues una forma de vender su producto, ¿no? Como hablando en el tema del café, cada país tiene una forma de preparación de café, hablando, por ejemplo, de los árabes tienen el sesbe, ¿no? Que lo usan el café con cardamomo. México, pues obviamente tenemos el café de olla. En Estados Unidos, pues obviamente el café tipo americano, que cada uno tiene su historia y por eso el café, aparte de ciencia y tecnología, hablando de las máquinas, también tiene historia, ¿no? Claro, sí, y es como súper increíble ver cómo también como, bueno, yo lo veo así como los chilaquiles, ¿no? Que antes era como algo que pues era de lo más popular o bueno, en alguna región, de pronto se convierte en algo como, no sé, o sea, que ya empieza a ser un poco más caro. Y lo mismo siento que pasa con este café, ¿no? Que está de los gatitos, o bueno, ¿cómo dices que se llama? Civetas, Las de civetas civeta, la civeta. que terminan siendo precisamente como algo tan, bueno, no es tanto, Ujú. pero cambia porque lo transforman a nivel, pues Comercial, aspiracional, comercial, y aspiración. entonces como es algo, bueno, no hay tanto, pues se vuelve algo exclusivo, ¿no? Que pues hay más gente que está dispuesta a pagar solamente a lo mejor por la experiencia, y de Ujú. pronto pues de ahí sale pues este café que de pronto uno pensaría, ¿no? Es a lo mejor de mayor calidad, pero simplemente es otro tipo de proceso, ¿no? Es otro tipo de proceso. También aquí hay procesos diferentes en el café ahora, pues los fermentados, por ejemplo, los que tienen champagne o tienen procesos diferentes que son más costosos por el tema del proceso. Sí, igual que todo, pero pues obviamente también es aspiracional. O la marca, ¿no? Hay muchas marcas conocidas a nivel mundial en donde pues también sabes que es el marketing lo que estás pagando. Claro, Y Como claro. que la lo que consistencia en decías, taza. Ujú. lo que decías, perdón. Sí, Sí, o sí, lo te que escucho. hace. Otra cosa que es importante para los emprendedores en el tema del café, pasa mucho que compran café de un productor, el café es vivo. Y yo les digo a mis alumnos, es importante que ustedes sepan que un productor no siempre va a tener la misma consistencia en taza. ¿Por qué? ¿A qué se Porque refiere eso? consistencia en taza es que tengamos el mismo perfil de sabor. Y es lo que normalmente buscamos en la estandarización de los productos, ¿no? Principalmente en restaurantes. Es lo que pasa cuando a ti te gustan unas enchiladas, Andrea, por ejemplo, de algún restaurante, tú vas por el sabor, que siempre tienen el mismo sabor y la consistencia. Igual pasa con el café. Muchas veces tú vas por el café porque el café te gusta por su perfil, por su sabor, por su aroma, etcétera. Lo que pasa es que cuando compras monoarábigas de una sola región, pues tienden a que la primera cosecha sea extraordinaria como los vinos y la segunda cosecha ya no sea tan buena porque nosotros dependemos mucho de los cambios climáticos. Ujú. Entonces, mucha gente le echa la culpa a los productores, pero no, bueno, digamos, es una materia viva que va a estar transformándose y es importante saber que si van a hacer una inversión, yo les sugeriría mejor comprar un café que tenga una mezcla para que no tenga esos cambios Ok. tan radicales de sabor. Ujú. Claro, sí, suena muy congruente, o sea, esa parte sí no lo tenía como en mente, ¿Y pero esos sí suena cómo se genial. llaman? Así como mezcla de Blends, café. mezcla de café. Normalmente, por ejemplo, las empresas grandes como Lavazza, Illy, que son las italianas, pues normalmente tienen un grano de Etiopía, otro grano de Guatemala, un grano de México, un grano de Vietnam, un grano a ver, de otro país, de Colombia, por ejemplo. ¿Por qué hacen eso? Porque si a Colombia, por ejemplo, o Brasil, Brasil se inundó el 80% de la producción y el café salió bastante malo. Entonces lo que hacen es, entonces le meten un poco más de Etiopía, pero como es una mezcla de sabores, no se ve tanta la diferencia que cuando todo un grano está completamente malo.
Y que Entonces incluso también, eso le da el sabor peculiar, ¿no? Porque no hay, como la mezcla de tantos hace esa peculiaridad del café. Y eso es interesante, yo no sabía eso. ujú, sí, eso es, esto es una estrategia. Es una buena estrategia que ustedes manejen mezclas para que puedan, pues, garantizar un poquito más la estabilidad del sabor de su café. Que sería más o menos como en cualquier negocio, como los proveedores, ¿no? O sea, igual saber que tener varios proveedores, por si en algún momento alguno falla, no te quedes sin producción. Eso es Ujú, interesante y un poquito para ir cerrando esta entrevista que he aprendido demasiado, me gustaría preguntarte hacia tu empresa, ¿qué es lo que ves hacia un futuro? ¿Qué es lo que como que te motiva y te hace soñar a lograr en un futuro? Porque siento que ahorita ya has diversificado en muchos aspectos. Entonces, ujú. ahorita actualmente para ti, ¿cuál es como esa meta a alcanzar en un futuro cercano? Bueno, que se abran mucho más cafeterías, porque yo sería la más feliz de que México, primero que consuma el café que produce, porque eso nos ayudaría muchísimo a incrementar, obviamente, el empleo, ¿no? Que los emprendedores sepan que necesitamos emprendedores para que la economía se mueva interna. Y pues obviamente que más necesitamos más consumidores conscientes de café para que podamos apoyar a los emprendimientos, ¿no? Y para eso se necesita una educación, una capacitación. Yo veo que Baristamex es pues obviamente yo siento que fui de una de las precursoras dentro de la capacitación para restaurantes y cafeterías. Y pues obviamente mi mayor satisfacción es ver gente que con éxito va aprendiendo más y va llevando al café a otro nivel, ¿no? Ujú. Y pues me veo o veo que el sector de café va creciendo muy bien. Ya hay muchos productores pequeños, ¿no? Que hacen microlotes muy interesantes. Entonces, como les comento, es ciencia, tecnología. Los baristas ahora ya en México tenemos competencias súper interesantes en donde los chavos están integrando, ya no, ahorita todavía sigue siendo un oficio el tema del barismo, pero pronto va a ser una profesión como pasó con la gastronomía. Y siento que tenemos mucho material para mejorar nuestro producto para también exportarlo en vez de estarlo importando de otros países. Y creo que podemos mejorar mucho el nivel socioeconómico del país si sabemos manejarlo correctamente y como nosotros tenemos pues finalmente un compromiso, los que capacitamos a la gente para que no eche a perder un café de buena calidad que es el mexicano y que podamos decirle cómo puede ser tostado, cómo puede ser, cómo puede consumirse. Y pues obviamente los chavos que están ahorita, porque realmente es un oficio de chavos, si ustedes se dan cuenta, ahorita el barismo regularmente están entrando muchos chavos a entrarle al conocimiento del café, ¿no? Más que los adultos. El adulto todavía está casado, como comentas, Matías, con el café soluble, ¿no? Con los cafés de tostados muy altos o pues obviamente, o muy saborizados, ¿no? Ahora los chavos de ahora me sorprenden y yo que estoy ahorita siendo juez de barismo en México, me da muchísimo gusto ver a los chavos que están pues aprendiendo a hablar correctamente, ¿no? En cuestión del barismo, hablando de aroma, de perfiles, de sabor, de tostados, de máquinas, de métodos de extracción, y creo que vamos mucho más y creciendo. Y eso es muy O sea, hay interesante mucha oportunidad. ¿Me mandé? por lo que dices, porque justo así como esa carrera de gastronomía, a lo que te preguntaba al principio, ¿no? Tal vez ahorita tú dices mínimo de que 3 meses y ya a veces se desesperan, pero es como tanto conocimiento que puede abarcar ser barista que realmente sería genial que en algún momento pues igual se incorpore como una carrera, ¿no? Porque estas nuevas generaciones incluso les podría interesar demasiado y hay, como tú dices, un mundo para emprender, para trabajar, para de todo un poco. Y el Entonces, café Y se puede vender de diferentes maneras, no solamente en taza, ¿no? El café es muy versátil y se puede diversificar en postres, en mascarillas, en todo, en aroma en también, ¿no? Yo he visto. aromas. Sí, 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 está bien interesante. y yo me voy con también la parte donde se complementa y se nota y hablas muchísimo de temas
de costeo, de temas de precios, de temas de economía, y creo que al final también creo que el mensaje para todos los emprendedores es, o sea, sí, inténtenlo, sí sabemos que puede suceder cosas buenas, malas, es el riesgo como todo en la vida, pero sigan capacitándose, no se limiten, sigan aprovechando su tiempo, y hoy como tú que tienes toda esta experiencia y todos estos conocimientos que los combinas, porque hoy estás hablando desde temas administrativos, temas de marketing, temas especializados en la parte del café, y todo esto en combinación hoy te permite dar capacitaciones a varios tipos de niveles, y pues al final es una carrera de mucho, mucho tiempo, mucho, mucho estudio, mucho criterio también, porque supongo que hay muchas cosas que has aprendido y que tomaste el criterio de no creerlas, y hay cosas que sí has creído y que hoy que ya transmites a otras personas. Entonces, pues también creo que este tipo de emprendimientos, pues si lo van a hacer, creo, pues háganlo con pasión, háganlo con muchas ganas, y siempre también abiertos a que no solo es hacer el café, ¿no? Sino es todo una base de conocimiento y de áreas que hay que contemplar para que pues, al final les pueda ir bien, ¿no? Sí, los costos son base, ¿no? Yo creo que llevar tu contabilidad, porque también les falta las facturas, o sea, se van a enfrentar a lo administrativo, quieran o no, porque de repente si no haces costos, si no sabes cuánto cuesta tu producto y cuánto le vas a ganar, pues obviamente estás al tanteo nada más porque Starbucks ahorita puso una promoción de 2 frappés a 49 pesos, ¿tú crees que los puedes dar a lo mismo? No es lo mismo. Tienes que ver siempre tus costos, siempre. Y también estandarizar tus recetas, ¿no? Porque no, es muy importante eso. Y eso lo tienes que ver con un programa especial Y a de las Claro. personas facturación. que les interesó un poco más de lo que hablaste, que les gustaría acercarse a ti como para estas capacitaciones, ¿en dónde te pueden encontrar? Si tienes capacitaciones en línea o presenciales, para dejarles aquí el dato. Claro que sí, muchas gracias, Andrea. Mi página es www.baristamex.com. También tenemos Facebook, Baristamex, Instagram, Baristamex-33, y también tenemos TikTok, Baristamex. Todos ahí nos pueden encontrar, o al 55 41 26 60 87 es nuestro WhatsApp. Okay. Y pues ahí vas a encontrar, les vamos a dar también por mencionar este podcast, proyecto, esta plática, 20% de descuento a todos en todos nuestros cursos, también del 10% en todos los insumos, y el 5% en la compra de cafeteras con nosotros. Entonces Increíble, muchas gracias. vamos a ofrecerles eso para que nos conozcan. Y sí, el emprendimiento es importante, y más si empiezas a buena edad, ¿no? Hay mucho que aprender. Aquí que nos dejen en los comentarios a quien les interesa, igual ya sean máquinas, capacitaciones, aquí hay de todo. Entonces, muchísimas gracias igual por este regalo que nos lo das al público que está viendo y apoyando este proyecto. Igual, esperemos que igual puedas conectar con más personas de aquí. Muchas gracias por darnos tu tiempo, fue una plática pues muy enriquecedora. Al final son temas que tal vez no se habla tanto. Tú eres una especialista en esto, entonces muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Ay, Andrea, Matías, muchas gracias a ustedes y a Cinconta por el espacio. Muchas No, gracias, gracias a Matías. ti. Pues muchísimas gracias, espero que te vaya genial. Igualmente, bonita tarde a los dos. Cuídate. Bye, bye, bye.